Afrontamos un nuevo programa de Más Salud aquí en 30 Televisión y lo hacemos hoy hablando de los más peques. Vamos a hablar de pediatría, hemos hablado de personas mayores, de ciudadanos en general, también de patologías concretas y hoy les toca el turno a nuestros pequeños. Por eso, cómo no, hemos tirado de las enfermeras de pediatría, concretamente de Pili Arnal, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y de Esther Barricarte, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por venir a las dos, que ya sabemos que entre termómetros, percentiles y estas cosas, desde luego, sin duda alguna, os manejáis. No mejor, porque seguro que lo vais a hacer muy bien, pero sí mucho más tranquilas, ¿eh? Eso sí. Así que es de agradecer que os hayáis acercado, enfermeras de pediatría de la Zona Básica de Salud de Peralta. Vamos a entrar ya así, ¿no? Sin anestesia, con el primer tema, y es, dentro de lo que son nuestros peques, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que recibís habitualmente? No sé, la que queráis. Bueno, las que solemos ver con más frecuencia pues es la fiebre, los catarros, mocos, tos, congestión nasal y así, y luego vómitos y diarreas, yo creo que son los más frecuentes que vemos allí en el centro de salud. Y, en principio, así a priori, nada grave. No, son... Ahora vamos a entrar un poquito más a dar alguna pista, ¿no? de cuándo puede ser preocupante, pero en principio... Sí. Cositas bastante leves. Que se pueden manejar en casa. Pili, me imagino yo que si cuando nosotros nos ponemos malos o nuestros padres o los adultos en general corremos al médico sin pensar si la cosa es grave, si no, en fin, a veces lo hemos venido diciendo en estos programas, sin necesidad, ¿no? Al menos en un primer momento de que nos mire el médico, cuando se trata de nuestros hijos, entonces sí que tiene que ser voy y tiro de enfermera, tiro de médico, tiro de lo que haga falta, que me miren al niño que tiene aunque sea una décima de fiebre. Ahí somos un poquito exagerados, ¿no? Sí, a ver, es sobre todo el hecho de tranquilizar un poco, porque muchas veces, pues eso, esperando un poco en casa y manejando según qué circunstancias en casa de primeras, pues eso, muchas veces pues usamos mejor los recursos que tenemos y así están los huecos libres pues para cuando realmente hace falta. Entonces, para asuntos más graves o más complicados o que se pueden complicar, ¿no? Esther, la fiebre, por ejemplo, que es algo que yo creo que nos alarma mucho a todos, ¿no? Adultos y niños. Yo creo que es una de las cosas que más preocupa a los padres, ¿no? Que tiene fiebre. A ver, en principio la fiebre es una reacción que tenemos a una infección que va a haber en el cuerpo y es la forma de que nuestras defensas empiecen a actuar, ¿no? Entonces es algo que podemos manejar desde casa en los primeros momentos, no a la primera de cambio que tiene unas décimas hay que ir al centro de salud, ¿no? También cambia mucho de la edad del niño, ¿no? Va a depender de qué edad tenga para la inmediatez de acudir al centro de salud, ¿no? ¿Cuándo nos tenemos que preocupar más? ¿Con menos edad o con más? Con menos edad porque su estado cambia más rápido, ¿no? Les afecta más y cambia más rápido. O sea, unas décimas pueden convertirse en una fiebre alta en edades más tempranas con mayor rapidez, ¿no? Sí, por ejemplo, de 0 a 6 meses... En cuanto tienen 35,5 o más, ya sería una temperatura para ir al centro de salud. Primero daríamos en casa el antitérmico para la fiebre y luego llamaríamos para que nos lo vean en el centro de salud, porque en ellos puede cambiar muy fácil la situación. Sí, ahí no podemos perder tiempo, ¿no? Por si acaso, bueno, las medicinas de bebés contra la fiebre, Pili, que conocemos todos los padres y que son una auténtica maravilla, ¿no? Y que hacen efecto además muy rápido, insistimos, siempre en casos... bueno, ya nos ha comentado Esther que en el caso de que sea de 0 a 6 meses, pues ahí hay que vigilar un poquito más y actuar más rápido, pero es que estas medicinas contra la fiebre, no vamos a nombrarlas por no hacer publicidad, pero sabemos todos de qué estamos hablando, son una maravilla, que primero hay que probar con eso, ¿no? Sí, pues primero sobre todo dar antitérmicos y eso, y siempre vigilando también el estado general del niño. Siempre, pues eso, si el estado general del niño es bueno, tú le das el antitérmico y le baja la fiebre en poco tiempo y después cuando le baja, pues él ya se encuentra bien, está contento, pues tiene ganas de hacer cosas y así, pues bueno, pues es un poco vigilar. Es importante también ver cuándo le vuelve a subir, cuánto tiempo tarda hasta que le vuelva a subir,
Y eso, y es un, estar un poquito pendientes, es un poco estar ¿no? pendientes, eso es. Bueno, una de las cosas, decíamos, ¿no?, que más nos afecta o más nos preocupa siempre a los padres, dependiendo de la edad, esto me parece además un dato importante, hasta los 6 meses hay que estar un poquito más pendientes, porque siempre decimos, Esther, que a los niños, igual que tienen la fiebre, se les va, ¿no?, en la mayoría de los casos. A ver, yo lo que es importante en la fiebre es que pongan el termómetro. O sea, hay que poner el termómetro. Nada de la mano, el no beso. Está nada. caliente, está calentito. Hay que poner el termómetro porque es un dato que nos va a dar mucha información. Hasta cuánta ha tenido, cuánto le ha costado bajar, cuánto hemos tardado en darle otra dosis. O sea, es una información que nos da muchos datos. Entonces es importante poner el termómetro. Y va a cambiar, por ejemplo, en los pequeñines, que a veces los padres pueden ponerlo en el culete, es acordarnos que es medio grado más que la que realmente tiene. Entonces, porque a veces te apuras y hay que saber unos cuantos esos datos de la fiebre para que no alarmarnos, ¿no? Pero es importante que se ponga el termómetro para saber cuánta ha tenido. ¿Y si se pone en la boca, por ejemplo, también es mayor o no? No, en la boca es igual. Igual, boca, axila, Sí. Igual, es en el culete donde sube, ¿no? Ah, pues ese es un dato también, como decís, Yo importante, recomendaría porque... ponerlo en la axila, axila. que es la más real, entonces ponerlo en la axila. Bueno, estamos hablando, ¿no?, de que en principio hay que vigilar, hay que actuar dándole la medicación, hay que ponerle sobre todo el termómetro, no guiarnos de, uy, está calentito, Eso parece es. que tiene fiebre. Y aparte de darle la medicina, ¿en casa podemos hacer algo más antes de acudir al centro de salud? Hablando de unas décimas, hablando de una fiebre normal. Es lo que ha dicho Pili, siempre que su estado general sea bueno, pues lo que podemos hacer en casa es ofrecer muchos líquidos, dejarle con ropa ligera, que la habitación esté ventilada. No va a tener muchas ganas de comer, pero sí ofrecerle pues cosas que le vayan a apetecer más, ¿no? Si es importante empezar a usar solo un antitérmico, no empezar a alternar 2 o 3. A veces nos empeñamos en que la temperatura baje y a lo mejor no hace falta que baje tanto si el niño está bien, ¿no? Entonces no es tanto ese empeño en que baje la temperatura. Si él está bien, puede estar con unas décimas y no hace falta estar ahí empeñándonos en que baje la temperatura a 36, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de temperatura normal, de unas décimas. ¿Cuál es la temperatura normal y qué son las décimas también normales, digamos? Sí, pues a ver, hasta 37,9 se considera febrícula. Y luego ya a partir de 38 ya es cuando ya consideramos que es fiebre, ¿vale? Entonces eso, al fin y al cabo la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo, entonces pues lo que comenta Esther, que no hace falta tampoco que sea que tiene que tener 36, sí o sí, pues hay veces que tienen 37 y un poquito, y si el estado general del niño es bueno, pues es un poco pues eso, ofrecerle líquidos y ver cómo sigue, y así le sube un poquito más, pues ya probar a dar antitérmicos y lo mismo, y observar. Esther, ya más o menos nos habéis dado bastantes pistas, pero ¿cuándo hay que decir, uy, esto ya no es normal, vamos al centro de salud? Porque lo que estamos comentando, incidiendo no solo en este programa, sino en todos los que estamos realizando dentro de este proyecto de Más Salud, es que hay que buscar ese término medio, es decir, no estamos diciendo que no haya que ir al centro de salud, sino que al centro de salud hay que ir cuando verdaderamente hace falta, ¿no? Y estamos dando, en este caso, esas pistas de hasta dónde podemos esperar, ¿no?, sin que exista, bueno, pues demasiado riesgo, porque es una situación normal, aunque los padres nos agobiemos, sobre todo los primerizos. Pero ¿cuándo tenemos que, o cuándo decimos, oye, esto ya no es normal, vamos para allá, ¿no?, al centro de salud? Pues por ejemplo lo que hemos dicho antes, de 0 a 6 meses en cuanto tiene más de 37,5. De 6 a 1 año podemos, si el niño está bien, hace bien las tomas, puedes estar un día en casa con los antitérmicos y tal. Si al segundo día sigue con fiebre, esos niños ya habría que llevarlos al centro de salud. A partir del año, pues ya si más o menos están bien, más o menos pues juegan, comen un poco y tal, podemos estar hasta 2 días en casa con los antitérmicos, con las medidas que hemos dicho, y si al tercero está con fiebre, hay que llevarlo al centro de salud. Si son fiebres altas, más de 39,5, si vemos que si más de 39,5, hay que acudir. La edad que tenga, sí, hay que acudir. Eso es. Si aparecen convulsiones, si aparecen vómitos en escopeta, que llamamos, que son como de repente,
si su estado general ves que está como muy decaído, si no hace pis o muy poco, todas esas situaciones hay que ir. Y sobre todo si en la piel les aparecen como unas manchas rojas que no desaparecen cuando aprietas la piel, entonces hay que acudir al centro de salud ya. Ya, esos son ya señales de que hay que sí, meter mano ahí, ¿no? De que el tema no se va a pasar solo y hay que actuar, ¿no? En este caso. Bueno, pues la fiebre, que como decimos nos angustia tanto, pero bueno, ya ven ustedes que dentro de un orden, según si son unas decimitas, a veces igual también con esos remedios caseros que nos decías, ¿no? Aparte de la medicina, pero con esos remedios caseros que nos decías de bueno, pues airear un poquito la habitación, no ponerle mucha ropa. Ofrecer líquidos es importante. Líquidos es importantísimo, ¿no? Eso, bueno, en adultos también estaríamos hablando un poco de lo mismo. Estamos hablando de niños, pero sería un poco lo mismo. Y otra cosa que me ha llamado la atención, que muchas veces, bueno, yo por cuando me tocó, que decían, si ves que no le baja la fiebre, altérnale, bueno, sabemos que hay muchas medicinas contra la fiebre, pero hay dos que son los top, y me decían, altérnale en lugar de cada 8 horas el mismo, cada 4 horas uno y el otro, y eso yo sé que los padres lo solemos hacer. Por lo que te he entendido... A ver, sí, se recomienda que si con uno solo consigues mantenerlo con buen estado general y más o menos comiendo y jugando, aunque no baje la temperatura del todo y con eso lo mantienes bien, usar solo uno. Si son fiebres muy altas que no ceden muy bien, que le afecta a su estado general, puedes alternar entre los dos. Vale, o sea, cada no hay problema en alternar, pero es como todo, es una medicina más que le estamos metiendo al organismo. Primero, ¿no? hay que probar solo con uno y si vemos que manejamos bien, pues solo mantener uno. Si no se puede, pues alternar los dos. Manejar bien es que la cosa no vaya a más, quiero decir, también lo que comentabais, ¿no? Que no queramos que desaparezca en media hora, ni ¿no? Que la cosa seamos capaces de controlarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues la fiebre, uno de las enfermedades o de los síntomas que más nos agobian a los padres. Y vamos a hablar de otro, Pili, que yo no sé si nos agobia o no nos agobia, pero en el momento en el que aparece, estornudan, tosen o hay síntomas de catarro, ya estamos también empezando a preocuparnos. Hay madre que se me ha enfriado el niño, la niña, y al centro de salud. Sí. A lo mejor demasiado exagerado también, ¿no? Bueno, sí, según eso, el catarro, pues eso, a todo el mundo nos agobia un poco, pero bueno, pues un poco saber que es una enfermedad vírica, ¿vale? Que normalmente, pues eso, lo que produce es una inflamación de la mucosa respiratoria, entonces pues por eso aparece el tos, los mocos, pues eso, un poco de congestión nasal y bueno, y al ser una enfermedad vírica, saber que no es necesario antibiótico, a no ser que ya haya complicaciones, otro tipo de cosas, pero en principio eso, no son necesarios los antibióticos. Si es un catarro normal al uso, ¿no? Lo que estamos acostumbrados, y ya si es un niño, me imagino, con problemas asmáticos, o si ya notamos que hay más problema de respirar, o eso son otras historias, pero si no, bueno, pues de momento quieticos en casa. ¿Y qué le hacemos a ese niño? ¿Qué cuidados podemos hacer en primer lugar en nuestro domicilio? Eso, pues sobre todo, bueno, vigilarle, ponerle la temperatura, lo que hemos comentado antes, vigilarle la temperatura, luego ofrecerle líquidos, que descanse en la medida que pueda. Y bueno, y luego pues eso, medidas un poco más del día a día según los síntomas que tenga, pero pues los lavados nasales, por ejemplo, para los bebés, hay que intentar hacer los lavados nasales pues antes de las tomas, un poquito pues para que puedan respirar mejor y luego pues antes de acostarse también por la noche, porque así respirarán mejor. Y luego pues en los niños así más mayorcicos pues siempre animarles a que se suenen bien los mocos, enseñarles cómo sonarse bien. Cómo hacerlo y si no pueden o están muy congestionados, pues lo mismo, hacer lavadicos nasales y luego pues por las noches, no sé si están muy apurados al toser o lo que sea, también se puede incorporar un poquito la cama para que respiren mejor. Y un poco eso, básicamente esos cuidados. ¿Y cuando corremos al centro de salud? ¿O cuando vamos? Bueno, digo yo correr, aquí también yo hablando de exageradas. ¿Cuándo vamos, no? ¿Cuándo acudimos al centro de salud con un catarro? Vale, pues lo que he dicho antes, un poco la fiebre, lo mismo, volvemos un poco a lo de antes, si tiene la fiebre muy alta, si el proceso ya dura
muchos días, porque lo normal para un catarro así pues suelen durar unos 7 días más o menos. Los síntomas más fuertes. Luego hay síntomas que pueden durar hasta 2 semanas, como la tos y los mocos. Hay veces que estamos con tos, pues eso, no muy fuerte, pero bueno, pues con esa tosecilla que se queda, pues puedes estar hasta 2 semanas. Pero si estás con síntomas más fuertes, más de 10 días, pues también hay que acudir al centro de salud. Y luego ya, pues si tienes otros problemas asociados, si tienes asma, si tienes dificultad para respirar, no sé, pues eso, un poco... Sí, que se te pueda complicar más por pues, tu... Pues no sé, porque todos no tenemos el mismo cuerpo, ¿no? Ni las mismas debilidades. Y luego, sobre todo, vigilar el estado general del niño, eso siempre. O sea, si su estado general ves que está con tos, con mocos, y ves que está muy decaído, que le cuesta respirar, pues entonces hay que acudir. Y si no, pues hay que tener también un poquito de paciencia, porque igual que caen se recuperan. Eso es verdad. Lo que pasa es que, claro, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Para los padres, y según las edades, y un bebé de meses que te coja un catarro, pues en fin, estás ahí mirándole todo el rato a ver si respira, si no respira y cómo respira, ¿no? Esther, vómitos y diarreas, ¿no? Otro de los temas con los que más acudimos a la consulta de pediatría, que generalmente vienen derivados pues pueden venir derivados por alguna otra enfermedad, ¿no? O puede ser simplemente el famoso virus que muchas veces decimos. Normalmente ¿no? es algo vírico que está afectando al aparato digestivo, y lo que hace el cuerpo es expulsar lo que le va mal. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues con vómitos y con diarreas. Entonces, tenemos que dejar que eso pase y el cuerpo va a eliminar todo lo que le está molestando, por así decir, ¿no? Y son también cuidados que podemos hacer en casa, que muchas veces nos vienen, es que me han llamado del cole que ha vomitado, y vienen al centro de salud, ¿no? Entonces hay que diferenciar un poco entre vómitos, un vómito aislado que puede ser, pues ha vomitado el desayuno o ha vomitado la cena, y luego ser un caso aislado y ya no volver a repetirse, o no, o ser que está empezando con unos vómitos que van a ser continuados. Entonces hay que ver un poco de qué se trata, ¿no? Y la evolución también, ¿no? Entonces, pues podemos actuar también desde casa, ¿no? Con los vómitos, que es lo que siempre insistimos un poco, llevarlo a casa, estar tranquilo y empezar a ver cómo va tolerando un poquito los líquidos, ¿no? Que es lo que tenemos que empezar. Sí que recomendamos es que sea siempre con suero de la farmacia, no con bebidas que preparas en casa o con el típico Aquarius o que siempre decimos, ¿no? Es mejor con el suero de la farmacia, y de lo que se trata es de ir dando pequeñas cantidades cada 5 o 10 minutos a ver qué tal le va sentando. Si vomita todo el tiempo y no hay forma de que tolere esos líquidos, es cuando sí que tenemos que acudir al centro de salud, porque hay una medicación que se puede dar para que empiece a tolerar. Pero tenemos que estar un poco en casa pues probando esa tolerancia a los líquidos, ¿no? Es un poco lo que venimos diciendo, ¿no? Yo insisto durante todos los programas, bueno, la situación que tenemos ahora mismo es la que tenemos en cuanto a posibilidad de citas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es un poco aplicar el sentido común para dejar, lo decía Pili, ¿no? Posibilidades a otras citas necesarias, a lo mejor más graves, ¿no? Sí. que la que tiene cada uno, pero eso sí, también insistimos siempre, y hoy también lo vamos a hacer, que bueno, si uno de verdad tiene dudas, estáis para eso. Sí, en el momento que cualquiera, a ver, siempre lo damos desde nuestro punto de vista, a lo mejor algún padre se agobia más y ante la duda, pues que vayan, por supuesto, pero que hay cosas que podemos hacer desde casa. Desde casa. Sí. Hombre, yo creo que el tema de la fiebre, ¿no? Que nos agobia mucho. También tenemos que tener en cuenta lo que decíamos, que los niños, igual que se la cogen, se les va. O sea, que muchas veces son procesos que tampoco hay muchas veces que en un par de días luego vuelve a desaparecer y ya está. Y nadie sabe ni cómo, ni por qué, ni nada, ¿no? Pero el niño ya está otra vez como una joya. Bueno, esto en cuanto a fiebres, catarros, vómitos y diarreas. Vamos a hablar también de otro tema que a mí me parece muy interesante, y hablando de sentido común, ¿no? Que decíamos, y de guiones, y de que los niños no vienen con un esto de instrucciones, ¿no? Que ya nos gustaría, sobre todo a los que no somos expertos, ¿no? En la materia como vosotras, y queríamos hablar un poco de esos, no sé si mitos o leyendas o
o temas que muchas veces a los padres, sobre todo a los que somos primerizos, que nos afecta mucho más, nos van como instaurando, ¿no?, desde la sociedad, de no le cojas aupa, tiene que dormir solo, hay que darle pecho sí o sí, no sé, una serie de cosas que al final pueden terminar, bueno, pues causando un serio problema en la madre en muchos casos, sí. y en la pareja, en el padre y en la madre en otros muchos. A mí también me gustaría un poco que alguien, ¿no?, que sabe como vosotras, pues nos dijera qué se puede hacer ante todos estos temas. ¿Qué es lo que vosotros os encontráis, Pili, por ejemplo, en este sentido de madres que van al centro de salud y es que me han dicho que no lo sé? Sí, pues muchas veces eso, las cosas que oímos en la calle, en cualquier sitio, pues al final lo que hace es que genera mucha inseguridad en muchos padres. Entonces, pues un poco queríamos dar un mensaje, un poco de tranquilidad y de ver que ya no es que sea mejor una cosa u otra, el taparle más, el taparle menos, el cogerle cuando llora, el no cogerle, pues eso, lo que comentabas un poco, que es más el estar uno tranquilo, el hacer un poco lo que el sentido común te lleve a hacer, que no vas a ser mejor padre o peor padre por hacer más una cosa u otra, o por llevar un tipo de crianza o llevar de otro modo, y un poco eso, que lo que más es la tranquilidad de los padres, el sentido común, y que lo mejor es que ellos estén bien, porque si ellos están bien y se sienten tranquilos con lo que están haciendo, al final el niño va a estar bien. Entonces, no dejarse a lo mejor muchas veces guiar por esos estereotipos que hay, porque a lo mejor no es o lo que tu hijo necesita o lo que tú crees que tu hijo necesita, ¿no? Y estás ahí aplicando algo porque está la sociedad ahí machaca. Y que nada es blanco-negro, que siempre puede haber muchos matices y que nada, porque sea, pues no sé, uno te dice, es que lo mejor es esto, pues igual para él ha sido eso, pero igual para ti en tus circunstancias y con tus pensamientos es otra cosa y no Además, pasa nada. En esto pasa como en el fútbol, yo os lo digo porque lo he sufrido, no lo del fútbol, lo de los hijos, y es que suelen decir, ¿no?, que dentro de cada espectador hay un árbitro. Bueno, pues aquí dentro de cada persona que te para por la calle cuando tú acabas de ser madre hay un experto en pediatría, sí. Y entonces claro, el pensar que esa persona ya tiene hijos, que los ha criado bien, y que tú eres una inexperta total, ¿no?, en el caso de los padres un inexperto total, y que te está aconsejando algo, y cuando eso que te está aconsejando a lo mejor choca con lo que tú crees que tienes que hacer, bueno, ahí se genera también una ansiedad importante, que nos olvidamos de ella, y sentido común, ¿no? Es vuestra recomendación. Así es. Sí. En el tema, por ejemplo, del colecho, Esther, de que los niños, que es algo que, bueno, antes era impensable, duerman con los padres. Es otro tema también que yo estoy convencida, además, porque no dejamos de ser mamíferos, y no hay más que ver lo que hacen los mamíferos, pero yo estoy convencida de que hay niños que lo necesitan y hay padres que también lo necesitan, ¿no? Sí. Entonces, volvemos un poco a lo que decía Pili, no es ni bueno ni malo. Sí, a ver, es lo que dices de los mamíferos. Durante toda la historia, muchas veces los padres han dormido con los hijos, que es lo que se llama colecho, compartir la cama, ¿no? Entonces, eso siempre tiene que ser una decisión de los padres, que tienes que estar convencido de que tú quieres dormir con tu hijo, de que quieres compartir con él. Se ha demostrado que la relación más estrecha pues favorece el vínculo entre el niño y los padres, el desarrollo neuropsicológico, favorece la lactancia materna si es que hay lactancia materna o así. Por eso siempre se aconseja que el bebé esté por lo menos los 6 primeros meses en la misma habitación que los padres. Hagas colecho, o en tu misma cama, o con una cuna que ahora han sacado las cunas Sidecar, que es una cuna que la acoplas a tu cama. Y que es como si estuviese, en tu misma cama o en su cuna aparte, pero en tu misma habitación. Por eso, por estrechar un poco más el vínculo, que favorece muchas cosas, ¿no? Y hay niños, lo que decías tú, que necesitan mucho más contacto que otros. Y se ha demostrado que ese contacto favorece muchas cosas. Pero siempre siendo tu decisión y luego siguiendo unas pautas de seguridad tanto para ti como para el bebé, porque no es metértelo a la cama y ya está, ¿no? Entonces tienes que seguir hay unas condiciones, ¿no? Pues, por ejemplo, que no sean menores de 3 meses, que no sean niños prematuros, que no sean de bajico peso,
que los padres no estén tomando o fumen o alcohol o drogas o alguna medicación que les da como sueño, o en un cansancio excesivo de los padres, que a lo mejor te quedas demasiado dormido y no sabes si está el bebé ahí o no, que el colchón donde vaya a dormir sea firme, no sean colchones de agua ni blandos, porque el bebé pues puede caer boca abajo o quedar atrapado en alguna hueco. O sea, hay unas cuantas normas para hacer un colecho seguro. Sí, eso, ¿no? Pero eso ya es cuestión, ¿no?, de seguridad física, digamos, sí. ¿no?, que no aplastemos al niño y que el niño duerma en condiciones, pero a partir de ahí, sentido común. Es el sentido común y decisión tuya, de decir, no vas a ser peor padre por no meterlo en la cama, ni al revés, ni por meterlo. O sea, claro, es que luego nos encontramos situaciones al margen, ¿no?, del colecho, decías tú, la lactancia materna, de mujeres verdaderamente agobiadas porque no pueden dar el pecho a sus hijos, ¿no?, cuando, bueno, pues también hay críos, hombres y mujeres que se han criado súper bien a base de biberón, ¿no? Es verdad que la lactancia materna pues es lo que decíamos buena, antes, lo que pero... decía Pili, ¿no? A ver, nada es blanco ni negro. A ver, por supuesto que la lactancia materna es lo mejor para tu hijo, pero también tiene que estar acompañado de que tú disfrutes esa lactancia materna, puedas darla, por supuesto, y haya un ambiente que estés disfrutando tú y el bebé. Si eso te va a suponer un estrés, como no disfrutar de eso, pues tienes que... Eso se lo vas a trasladar el bebé lo nota también. Y entonces se trata de que tú disfrutes de la maternidad, de tu niño, de todo, ¿no? Entonces tienes que buscar pues un poco lo que va a favorecer ese buen ambiente, ¿no? Quitarle el pañal, lo mismo. Cuando te venían por detrás y le tocaban el culo al niño, ¿no? Aún no le has quitado el pañal, pero ¿cuánto tiempo tiene? Tú decías, Dios mío, qué mala madre soy, que mi hijo todavía lleva pañal, ¿no? Ahí también, hombre, todos entendemos que un niño con 5 años, o con 6 o con 7, no va a llevar pañal, pero bueno, cada padre también tiene que analizar un poquito los tiempos que necesita su hijo, porque no todos los niños maduran de la misma forma, ¿no? Así es, no todos los niños maduran de la misma forma, y es un poco también, pues eso, pues ver un poco lo mismo, las circunstancias de la familia, el ver cómo es cada niño, si le cuesta pedir, si no le cuesta, en qué momentos lo hace, y luego pues también lo que decimos, la situación, el momento en el que se está, pues igual no es lo mismo uno que esté solo, que los padres pueden estar más pendientes de él, otro que tenga más hermanos que igual están más... Es que eso cambia mucho, entonces o pues que bueno... estemos los padres trabajando, decir, oye, mira, vamos a aprovechar el periodo de vacaciones, ¿no? Eso es. Estamos todos como más relajados o si están en la guardería o no, o pues según en qué circunstancias, pues un poco, pues eso, dentro del margen, que el abanico es amplio, la edad, pues eso, pues valorar en qué circunstancias va mejor para todo, para el niño y para los padres. Bueno, pues sentido común, ¿eh? Sí, lo vamos a dejar ahí, en todo lo que hemos hablado esta tarde, sobre todo sentido común y bueno, y también un poquito de esa corresponsabilidad, ¿no? De decir, bueno, si tengo la mínima duda, si el niño está mal, yo voy al centro de salud, e insisto, porque para eso estáis, y eso yo creo que no hace falta decirlo más veces, pero sí que es verdad que bueno, pues que hay momentos iniciales en los que podemos también esperar un poquito, entre otras cosas también porque os vamos a poder dar más información, ¿no? de la evolución, y eso luego, también para vosotras es importante. Y es que muchas veces, si está recién empezado el proceso, es que no ves nada, entonces claro. Eso implica que dentro de unos días va a volver, porque como ese día no se veía nada, a lo mejor a los días sí que aparece la causa de eso o no, pero hay como más, o sea, vuelven a ir otra vez a la consulta, porque no hemos dado tiempo a que un poco, pues a ver si aparece por algún sitio el origen de esa cosa. O tengáis vosotras un poco unos datos que os hagan, ¿no?, valorar de alguna manera el grado de la enfermedad, si es que la hay, que igual... Que igual es algo que pasa y ya está, ¿no? Efectivamente. Pues Esther Barricarte, Pili Arnal, muchísimas gracias a las dos por habernos instruido un poquito en todo este tema tan complicado. No sé si es complicado o lo hacemos complicado, también os lo tengo que decir. Un poco, sí. Un poco. Bueno, en cualquier caso, algo importante para todos, como es la crianza de nuestros hijos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti.